Ah, no, habíamos finalizado, bueno. Perfecto. Ahora vamos a ver los dones espirituales que encontramos en la Escritura. Uno de estos dones espirituales es la palabra de sabiduría. ¿Cómo se define la palabra sabiduría? Se define como el acto de expresar sabiduría, inteligencia, conocimiento, discernimiento. Ejemplos de este don de sabiduría. El arte de interpretar sueños y dar consejos sabios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el caso de José, quien fue, gracias al Espíritu de Dios, interpretar los sueños y dar consejos sabios. También este don de sabiduría tiene que ver con la inteligencia evidenciada en el descubrimiento del significado de algún número misterioso o alguna visión, como el simbolismo, lo que significa el 666 del libro de Apocalipsis. También este don de sabiduría se refiere a la habilidad en el manejo de los asuntos, como por ejemplo la distribución diaria de los alimentos en el caso de las viudas en Jerusalén, cuando escogieron a personas llenos de conocimiento y llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, que fueron los diáconos, encargados de un trabajo similar a los de la tesorería, los tesoreros de hoy, para distribuir los recursos económicos entre los necesitados de la iglesia de Jerusalén. Prudencia devota también en el trato con los que no pertenecen a la iglesia, con los extraños. Se puede referir a aquello. Tratar en el comportamiento, tratar bien a los que son extraños a la iglesia. O la habilidad de discreción para impartir la verdad divina. También se requiere este don de sabiduría. El conocimiento y la práctica de los requisitos para vivir una vida santa, justa, piadosa, decentemente. ¿Cuándo se manifiesta el don de sabiduría? Cuando el predicador predica, se manifiesta el don de sabiduría. En el caso del apóstol Pedro, por ejemplo, estos no están llenos de mosto, como vosotros suponéis, puesto que en la hora tercera del día. Más bien, esto es el cumplimiento de las profecías del profeta Joel, cuando dijo, en los postreros tiempos se derramará el Espíritu sobre toda carne. Es la sabiduría expresada por Esteban cuando estaba predicando a los judíos en el libro de Hechos capítulo 7. En ese instante o en ese contexto se manifiesta este don de sabiduría en una predicación, cuando el predicador predica. También cuando surgen problemas en la iglesia, por ejemplo en el capítulo 15 del libro de los Hechos, para solucionar problemas doctrinales. Un problema que había en esta época son los judaizantes quienes están señalando que para salvarse tienen que circuncidarse y guardar la ley judía, aparte o además de creer en Cristo. Solucionaron estos conflictos convocando un concilio, todos deliberaron y llegó a una conclusión: no inquietar a los gentiles, a guardar la ley de Moisés. Cuando se inició la persecución, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, especialmente en el verso 29 cuando se refiere a esta expresión de los apóstoles, obedecer a Dios antes que a los hombres. Se manifiesta la palabra de sabiduría cuando personas se enfrentaron a sus problemas, como por ejemplo Ananías y Zafira. Cómo solucionar este problema en la iglesia. Así, en estos contextos, y estos son los ejemplos, y esta es la definición de este don de sabiduría. Pero no solamente se manifiesta cuando hay una predicación, cuando hay persecución,
o cuando se enfrentan a algunos problemas, sino también se da en el contexto de la consejería pastoral, para la solución práctica de diversos problemas. Se expresa sabiduría para solucionar diversos tipos de problemas que enfrenta la iglesia. Es un don espiritual. Es un don, no es una habilidad, una facultad, una capacidad del creyente, sino un don de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, para beneficio del cuerpo de Cristo en general. El otro don espiritual es la palabra de ciencia. La definición es expresión de hechos divinamente inspirados. Ejemplo del ejercicio de este don de ciencia o don de conocimiento, gnosis, conocimiento. Pedro sabía que Ananías y Zafira habían mentido al Espíritu Santo. ¿Cómo Pedro sabía que le habían mentido al Espíritu Santo? Gracias a este don de sabiduría, don de conocimiento. Dios le dijo lo que habían hecho Ananías y Zafira. Esa revelación dada por Dios a Pedro se llama don de conocimiento o palabra de ciencia. Pedro sabía que abrigaba amargura en el corazón, envidia y pecado en el corazón de Simón el mago. ¿Cómo Pedro supo eso? Porque Dios se lo reveló. Esa acción de revelar la situación o la condición en la cual se encontraba el Simón, el mago, se conoce como el don de ciencia, don de conocimiento, porque Pedro no sabía, no tenía ni idea cómo es que Simón abrigaba envidia en su corazón. Ananías sabía datos acerca de Saulo, que estaba orando, se había convertido y que iba a servir en la obra del Señor. Dios le dio esa información, esa ciencia o ese conocimiento. Se traduce al castellano en nuestra Biblia como ciencia, conocimiento. Pedro sabía que los tres hombres habían ido a verlo en el nombre de Cornelio porque Dios se lo dio a conocer. La ciencia o el don de conocimiento es una información que el ser humano lo domina o lo entiende, lo comprende, lo sabe, pero transmitido divinamente, por revelación. Esta palabra de ciencia puede referirse también a la ciencia tal como se nos ofrece en los evangelios, a la ciencia, es decir, al conocimiento respecto a la fe cristiana. La ciencia o conocimiento de la fe cristiana, una ciencia o conocimiento más profundo, más perfecto, más amplio acerca de esta religión, tal como el que pertenece a los más avanzados. La palabra de ciencia o este don de conocimiento, entonces podría referirse a los exégetas o a los teólogos, por ejemplo, quienes profundizan mucho más el conocimiento de las Sagradas Escrituras y ven sus implicancias en sus respectivos contextos. No se entienden bien para los que están recién convirtiéndose al Evangelio. Son indescifrables. Pero los que están más avanzados en la fe cristiana, que tienen una comprensión más cabal, más completa acerca de la fe cristiana, saben lo que ellos están tratando de decir. Como por ejemplo lo que menciona René Padilla en la Misión Integral, Darío López en su libro Misión Integral, La Fiesta del Espíritu, entre tantos otros, Jürgen Molma, La Vida del Espíritu, por ejemplo. Puede referirse a ese don de ciencia, palabra de conocimiento. Es un conocimiento, pero conocimiento espiritual, un conocimiento profundo de los asuntos espirituales. Ciencia de carácter moral, tal como se ve en la manera justa de vivir, relativa a las cosas divinas y también a los seres humanos. A eso puede referirse, puede aludir dones, estos dones de ciencia, don espiritual. La fe es un don de fe. Fe tiene muchas acepciones. Esta fe no es la fe salvífica, la fe por medio del cual la persona puede ser
ser salva. A ver aquí, alguien me envió, no creo que quiere ingresar a la clase. Perfecto. Ya. No es la fe salvífica, no es la fidelidad, la lealtad, sino que se refiere a un don de fe. Es una fe especial entonces. Todos los creyentes tenemos el don de la fe salvífica, pero no todos el don de la fe especial, fe dada por el Espíritu Santo para una necesidad particular. Podemos decir que es una pequeña parte de la fe perfecta de Dios dado por el Espíritu Santo a una persona. Ejemplos de este tipo de fe lo encontramos en Juan, Pedro y Juan en el templo. ¿Cuándo dijeron? En el... voy a leer esta parte. En esta versión de la Dios habla hoy, en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, verso 4 al 9. Ellos lo miraron fijamente, y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención, creyendo que iba a dar algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. En el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. ¿Quién tenía la fe ahí, este don de fe? El... Algunos dicen que este don lo tiene tanto el que ora como el que lo recibe. Bueno, en el caso, pongámonos en el caso del que está orando, Juan y Pedro. Pedro, en este caso, el que vocero de los dos, el, el texto dice que los mirara fijamente, el hombre puso atención y Pedro, con con una seguridad, con una convicción profunda, una convicción abismante, donde no quepa ninguna duda de lo que Dios va a hacer, ocurrirá, le dijo, levántate y anda, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Bueno, ahí vemos una manifestación de este don de fe. La... Pedro tiene fe de que ese hombre se va a levantar, va a andar. El paralítico se va a poner de pie. No todos tienen este don que puede hacer milagros, sanidad de cualquier tipo de milagro. Es un ejemplo bíblico. Ahora nos vamos con los ejemplos más modernos. Un hermano, allá en la ciudad de Temuco, habían ido a una cordillera, no sé si a Lonquimay, por ese lado, y quedaron sin benzina, porque queda poca benzina. ¿Qué es lo que hizo el hermano? En el nombre del Señor dijo, le vamos a echar, lo vamos a llenar con agua. Y le echaron al estanque de benzina, lo llenaron con agua. Estaba asustado el compañero, porque dijo, vamos a echar a perder el motor. Llegaron a Temuco sin ningún problema, sin ninguna novedad. El estanque lleno de benzina. Impresionante, ¿eh? Una hermana estaba orando acá, estaba con problemas económicos, el esposo no tenía trabajo, y la hermana ungió en el nombre del Señor, llena, Dios misericordioso, este galón de gas. 2 meses le duró el galón de gas, estaba casi vacío. 2 meses, impresionante. Se llenó el galón de gas. Tenía, ahí tenemos ejemplo de fe. Impresionante. Bueno, Boris, Sí, yo voy a contar un testimonio que exactamente es lo mismo que pasó en el ejemplo del GAP. Me acuerdo que antes en nuestra congregación se congregaba el hermano Boris Cosio y él contaba un testimonio igual que una vez tuvieron una mala situación económica con su familia y le queda gas, le queda poco gas. Y él, ¿qué hizo? Él dice que ungió el gas, ungió el galón de gas en el nombre del Señor. Y dice que ese galón de gas le duró después como 2 meses más de lo que después de que oró. No sé si fue 1 o 2 meses, pero le duró mucho más de lo que supuestamente queda en el galón de gas.
Impresionante, ¿eh? Canjeó Impresionante, el galón. impresionante los milagros de Dios. Bueno, Mm. esas personas O su tienen, leña. No ya, sé si fue su galón o la leña, algo así, pero la cosa es que le duró harto. ya, Ahora me entró la confusión. impresionante, ¿eh? Ahí tenemos, esas personas tienen fe, por eso que oran y no hay ninguna duda de que Dios va a orar a su favor. Otros me nos comentaban también de acá de Puerto Montt, bueno, en la cordillera también, y se preocuparon porque le quedaba poca benzina y estaba el lugar muy, quedaba lejos. Antes de llegar a Puerto Montt había otro lugar donde había una estación de benzina, pero también quedaba muy lejos. Y, y ellos, bueno, oraron para que el Señor y no le acabara tan pronto la benzina, para el día a quedar botados a mitad de camino. Pero él cuenta que llegaron, alcanzaron a llegar justo a la bomba de benzina, casi vacío el estanque. Pero ellos dicen que sentían que alguien traía el auto, la parte de atrás, pareciera que venía volando, solamente venía la rueda de adelante, no va funcionando. Así lo veían con tal el hermano. Esos son algunos ejemplos de esta fe. No sé si mi pastor Jaime tendrá más testimonios del ejercicio de este don de fe, donde la persona, Dios le convence, le persuade, elimina todo tipo de duda de lo que él va a hacer. Bueno, cuando estuve en la isla, hartas veces me tocó vivir esa experiencia, ¿no? Una ocasión cuando recién estábamos llegábamos mucho tiempo y la congregación muy pequeña, muy chica. Y cuando uno comienza la hora de cero, hay hartos recursos que faltan. Y por necesidad y por la situación que uno vive, tiene que echar 100% mano a la fe. Ahí no hay nada que discutir. Y estábamos con mi esposa y le dije a ella, le dije, mira, el último palito que queda, le dije, no hay ningún palito más de leña, así que era un tronquito de melí que estábamos partiendo. Me dijo, el último palo, dije, no hay más. Dije, tampoco hay plata para comprar. Y levanté mi ojo al cielo y dije, Señor, tú eres el Dios de que provee, el Dios que supe necesidades. Y tú hoy, Señor, me vas a bendecir con lo que yo necesito. Así que mi esposa se fue a la cocina, pasaría una hora más o menos una hora y más, a lo mejor, posiblemente, y llegó mi pastor de Yonchi. Ya en su camioneta, de repente estábamos en la mediamos y miramos en la ventana y llegó él con una camioneta de leña, ya, un saco de papa y una caja de mercadería. Dios multiplicó de una forma increíble la fe que uno tiene, la fe que uno practica. En esa situación hay que creer, confiar en Dios y Dios provee, Dios da de una forma tremenda, impresionante, hermano. Así es. Y igual cuando estábamos orando para que construyamos el templo, nos den un sitio, así que nos dieron, y también ahí Dios se glorificó de una forma tremenda. Orar con fe también, una fe para hacer milagros y una fe para que Dios responda a una necesidad muy grande. Nosotros éramos como 8 o 9 hermanitos más y el Señor tomó una persona de muy lejos para bendecirnos, ¿ya? Entonces llegó el tiempo que Dios respondió a nuestra oración, nuestra necesidad Dios la suplió y Dios envió a un hermano de Estados Unidos, ya que yo no la conocía, ella era misionera. Y ella llegó, el Señor la mandó a ella de Nueva York hasta allá para bendecirme con plata para que edificara el templo. Wow, gloria a Dios. Impresionante. Uno ha visto más o menos la mano de Dios y ha echado mano a la fe. Y Claro. la fe Dios ha respondido a esa necesidad, esa falta que hay ahí. Y el hermano con su esposa, ella fue con su esposo también hasta Chiloé y nos fueron a dejar la plata, el dinero que necesitamos para la construcción del templo. Qué lindo, ¿eh? Entonces, Dios es maravilloso, extraordinario, la fe mueve montañas, la Así es. fe trasciende el Pacífico, ¿ya? La Claro. fe es Estados algo Unidos. impresionante, una palabra chica, pero un poder tremendo. Exacto. Cuando se tiene fe, se pueden hacer grandes cosas. Dios hace grandes cosas. Claro.
Me ayudan a orar entonces, mis estimados hermanos, porque aquí en Puerto Montt, los proyectos que tiene el Instituto Bíblico es comprar un terreno y una edificación, un edificio, y tener sala de clase, tener una gran biblioteca y dejar algo plantado permanente acá en Puerto Montt para capacitar a los clientes de este lugar. Pero yo no tengo ni uno. El- Así es. pero, pero con la Pero oración de los estudiantes, y de se lo los tiene comento todo, también, porque lo va a dar todo. esos son los proyectos del Instituto Bíblico. En Sí. Temuco ya tenemos una sala de clase que es propia, pero falta una acá en Puerto Montt. Aquí no hay nada todavía, pero falta una acá en Puerto Montt, para establecer algo propio, que sean de los evangélicos aquí en el sur de Chile, una gran biblioteca para los investigadores, para hacer los trabajos de investigación después futuro. Bueno, vamos a orar por eso, hermano Pablo. Amén, mi doctor Jaime, muchas gracias. Algo saldrá. Claro, Dios tocará. si no vienen de tan lejos de Estados Unidos, vendrán algo De algún lado va a por, llegar. por Aunque sea cerca. más cerca o más lejos, pero algo va a llegar. Claro, Y ahí en así esos es. 15 años que estuve en la isla, hermano, ahí Dios me respaldó, me bendijo mucho el Señor. Mira, impresionante, 15 años ¿no? y medio en la isla, en la comuna de Quinchao. Ahí Ya. iniciamos el ministerio, así que ahí estuvimos, ¿Cuánto tiempo empezamos estuvo? casi de 15 abajo, años. sí, 15 años, bueno, harto sí. tiempo. Bastante tiempo, ¿ah? Harto Ahí tiempo. empezamos nosotros el ministerio pastoral con mi esposa. Y ya estamos acá en Porranque, gracias a Dios, bien bendecido. Pero había que pasar la prueba, Resistir, ¿eh? resistir, Resistir. aguantar, sí, A resistir y aguantar. Después el sí. Señor lo bendice. Hay que Perfecto. trabajar primero. Ah, claro. Eh, Así es. Y qué bueno que se esté preparando igual mi pastor Jaime, ¿eh? Y tiene tiempo porque algunos pastores les dificulta por la responsabilidad eclesiástica, la responsabilidad también en la misión, se le dificulta poder estudiar, capacitarse. Por eso hay que aprovechar y sí, enviar a los jóvenes. Cuando son sí, jóvenes, no tienen todavía responsabilidades ministeriales con el pastorado, por ejemplo, u otra responsabilidad grande. Entonces hay que aprovechar y enviarlo a capacitarse cuando pueden, exactamente. tengan tiempo. Las sanidades, el otro don también es don espiritual, persona que es usada por Dios para ministrar salud en forma sobrenatural a los enfermos mediante la oración. Como ustedes leyeron en su libro de Anthony Palma, ¿verdad? Lo leyeron ese texto, ¿quién es el que tiene el don de sanidad? El que ora, decía él. Pero no todos opinan lo mismo. El texto de la Global University decía, al tanto el que recibe la sanidad, se le da el don de sanidad, y también el que está orando recibe el don de sanidad. En otros casos, el don de sanidad lo tienen los amigos del enfermo. En algunos casos, viendo la fe, eh, viendo el que iba a orar por él, viendo la fe, que tenía fe para levantarse o para sanarse, entonces oró por él. Vio que tenía la fe. Bueno, Dios le había dado la fe en ese instante. En otras ocasiones es el que ora el que debe tener, se le da este don de sanidad. En otros casos, como el paralítico, por ejemplo, los amigos, viendo la fe de los amigos, hizo el milagro al paralítico. En otro caso, el que ora nada más, porque no el que lo recibe, porque en otros casos puede estar inconsciente, enfermo. Inconsciente puede ser sordo, por ejemplo, o ciego, o puede estar muerto. En ese caso, el que ora solamente recibe el don de la sanidad. Ejemplos. Es valioso para los evangelistas, para atraer a los inconversos hacia el evangelio, para despertar en la fe, para caer a los inconversos a la fe. Todos los creyentes en general y todos los ancianos están investidos de poder para orar por los enfermos. También lo dice en el libro de Mateo. Sanidad. Maravillosa la sanidad. O milagro extraordinario. Contaba un pastor de Bolivia. Bueno, él era Uruguay, pero se fue a Bolivia. Se casó con una hermana de Bolivia y se le asignó el pastorado de las Asambleas de Dios. Una iglesia muy pequeña, muy pocos hermanos, como 5 hermanos, la familia se reunía solamente.
muy chico también el espacio donde se reunían para hacer los cultos, y un día oraron por sanidad, y iba un hermano que era cojo, le faltaba la parte de la rodilla de la pierna hacia abajo, y de pronto el hermano dio un grito de alabanza y salió de su silla saltando, corriendo, caminando, con la otra parte de la rodilla que le faltaba, le había crecido una parte de la rodilla completa. Después ya el otro culto se llenó la iglesia para ir a ver el milagro extraordinario que había ocurrido. Es uno de los tantos milagros que, que han ocurrido. El, Actuales, que son modernos, milagros actuales y modernos. Ese es otro don espiritual. Operación de milagro, definición, facultad de obrar milagros, distintos tipos de milagros. La profecía es una expresión inspirada por el Espíritu de Dios. Se debe distinguir, dice este autor de la Global University, entre predicación y profecía. La predicación es el resultado y el estudio de la revelación ya existente, y la profecía es una inspirada espontánea, o es una inspiración espontánea. También es una predicación, pero espontánea, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No es la inspiración escritural, sino me refiero a la inspiración para predicar el Evangelio. El apóstol Pedro, por ejemplo, cuando da un sermón en Pentecostés, ese equivale a una profecía, porque es espontáneo, no prepara su sermón con anticipación. La posesión de este don constituye al profeta a la persona en un profeta. Aquí en Chile se tiene temor de utilizar este término profeta para referirse a una persona. Se ha sustituido, se ha cambiado por otro nombre, instrumento. El instrumento me dijo. A alguna persona alguien habla, bueno, ¿cómo saber que Dios le habló a este instrumento? Si se cumple la profecía de Dios, si no se cumple, no es de Dios. No es el mismo nivel de las escrituras, por supuesto, esta profecía. Son diferentes. Los profetas dan un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios. Puede ser tanto público como privado a una persona en particular, para consolar, para exhortar, para animar. Esos son los propósitos de la profecía. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de este don de la profecía. Discernimiento de espíritu es otro de los don que capacita al poseedor de ver a través de todas las manifestaciones exteriores y conocer las verdades naturaleza de una inspiración. El discernimiento de espíritu también se puede examinar además por dos pruebas adicionales. La prueba doctrinal, si está de acuerdo con la doctrina, o la prueba práctica también por los frutos se van a conocer a esta persona, un profeta puede ser. Jesús al ver a Natanael, Jesús manifiesta el don de discernimiento de espíritu. Jesús al comprender la verdadera necesidad de Nicodemo cuando le dijo que es necesario nacer de nuevo, se manifiesta el discernimiento de espíritu. Jesús sabía lo que había en los hombres, se manifiesta también el discernimiento de espíritu. Consiste en discernir el carácter espiritual de una persona, cuál es la motivación con la cual está actuando una persona. Esto son dones. La motivación de una persona, cuál es la intención de una persona. Los que tienen discernimiento de espíritu logran saberlo. Las hermanas pareciera que tuviesen más desarrollado, bueno, o reciben más este don, ¿no? Pero yo me he dado cuenta de eso. Con mi mamá y mi esposa se dan cuenta muy bien las motivaciones de las personas, carácter de las personas. Y gracias, señora, porque protegen, nos protegen en varias situaciones, en varios casos, las hermanas, las esposas o las mamás de uno. Es una habilidad, este discernimiento de espíritu especial dada por el Espíritu Santo para ver más allá de lo que el hombre puede ver cuando se manifiesta un espíritu. Es la habilidad de saber por cuál espíritu el hombre está hablando, actuando, si es por sí mismo, por su mismo espíritu, o está hablando por el espíritu de Dios, o está hablando por otro espíritu demoníaco. En la iglesia primitiva se exhibió este don en el apóstol Pedro cuando discernió un espíritu erróneo en Ananías y Zafira. Discernió cuando estaban mintiendo al Espíritu Santo. Ahí vemos que se manifestaron varios dones, entonces, en este caso.
don de conocimiento y don de discernimiento de espíritu. En este caso vemos que al apóstol Pedro actuaron estos dos dones, el de discernimiento y el conocimiento. Pablo también expresó el don de discernimiento al identificar un espíritu maligno en una niña esclava. ¿Cómo supo el apóstol Pablo que ese espíritu era maligno? Porque tenía este don de discernimiento de espíritu. El propósito de este don es proteger al cuerpo de Cristo de espíritus malignos y espíritu de error que lastiman y dividen. Además, el don protege de las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Esa es la finalidad del discernimiento de espíritu. El don de lenguas. Hay un término técnico para referirse al don de lenguas. Hay dos términos técnicos. Aquí lo voy a mencionar para ser más específico. Es la senolalia, y la otra es la glosolalia. Senolalia se refiere a... ¿Qué se refiere la senolalia? Idiomas conocidos. A eso se refiere la xenolalia, idiomas conocidos. Idiomas conocidos, la glosolalia, también idiomas desconocidos, que no se conocen. Estaba leyendo un libro, aquí lo voy a leer, porque me gustó mucho lo que dijo Jürgen Moltmann acerca del don de lenguas. Cómo él dice, Jürgen Moltmann, este libro, muy importante si alguien tiene la posibilidad de comprarlo, Jürgen Moltmann, La Vía del Espíritu. Muy, muy importante este teólogo alemán. Él dice, ¿qué es lo que es? Para mí, dice Jürgen Moltmann, que no es parte de la tradición pentecostal, pero lo ve desde el exterior, pero para él dice, es una conmoción interna del Espíritu Santo tan fuerte que para expresarlo se deja la lengua inteligible y se utiliza la glosolalia. Igual que el dolor intenso se expresa con un llanto incontenible y una gran alegría se exterioriza mediante saltos y bailes. Él dice, ante una conmoción interna tan fuerte provocada por el Espíritu de Dios, se deja la lengua inteligible. Me gustó lo que señala Jürgen Moltmann para explicar teológicamente el don de lenguas. Critica también a las iglesias no pentecostales cuando dice, de hecho, las celebraciones litúrgicas de nuestras iglesias son ricas en predicaciones e ideas para la meditación, pero son muy pobres en formas expresivas y sin posibilidad alguna para la espontaneidad. Ahí está criticando a las iglesias que no son pentecostales. Hablar en lengua, dice Jürgen Moltmann posteriormente, es para mí como si a los mudos se les empezara a soltar la lengua y contaran lo que se siente, experimentan. Quizás haya un parecido en la terapia del grito, aunque hablar en lengua supera todas las posibilidades humanas. En todo caso, es una nueva expresión de la experiencia de la fe y es una expresión personal. ¿Qué les pareció la definición que da el Jürgen Moltmann con respecto al don de lengua? Después dice, antes de que las iglesias y sus obispos sofoquen el movimiento carismático, dice él, todos nosotros deberíamos dar al Espíritu mucha más libertad, no solo en las celebraciones litúrgicas, sino también en nuestros cuerpos, que al fin y al cabo deberían convertirse en templo del Espíritu Santo. Me gustó mucho. Es un argumento para sostener las prácticas pentecostales, pero de una autoridad teológica mundial. Jürgen, nada más y nada menos que Jürgen Moltmann. Ya, la xenolalia se refiere a idiomas ¿lo escucharon, verdad, hermano? ¿Qué opinión tienen acerca de lo que él dice? Bastante contundente. ¿Podría repetir la definición del teólogo que citó? La definición Sí, la definición. de lo de lengua. Muy bien, vamos a buscarlo otra vez. A ver, aquí está. Él dice que es una conmoción interna del espíritu, tan fuerte que para expresarlo se deja la lengua inteligible.
Impresionante, ¿eh? Es una conmoción producida por el Espíritu de Dios, una experiencia con el Espíritu tan fuerte, tan intensa, que se deja la lengua inteligible para poder expresarla. El- y se utiliza la glosolalia. Igual que el dolor intenso se expresa con un llanto incontenible y una gran alegría que se exterioriza mediante saltos y bailes. Claro, por eso en nuestra iglesia, ¿qué es lo que vemos? Vemos las lenguas, vemos los bailes, los danzas en el espíritu, los saltos, los gritos. Eh, Después dice, hablar en lengua es para mí como si a los mudos se le empezara a soltar la lengua y contar a lo que sienten, experimentan. Quizás haya un parecido a la terapia del grito, aunque hablar en lengua supera todas las posibilidades humanas. En todo caso, es una nueva expresión de la experiencia de la fe, y es una expresión personal. Eso es lo que dice él. Deberíamos darle más libertad al espíritu de los cultos, dice él, sino también en nuestros cuerpos, no solamente sino también en nuestros cuerpos, que al Ujú. fin y al cabo deberían convertirse en templo del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia rusa dice, en la oración el cuerpo también ora. Y en la iglesia ortodoxa, ¿a qué equivale en la iglesia ortodoxa cuando el cuerpo ora? Cuando hacen esto, del persinarse, hace el signo de la cruz cuando se persinan, a ellos le llaman, eso es una oración corporal. Cuando hacen no sé cómo le llaman esto, eh, el término no recuerdo, pero hacer como una reverencia, ¿sí? Por ejemplo, es el cuerpo ora. Cuando se arrodilla, el cuerpo está orando. Cuando se postra, el cuerpo ora. Y en nuestras iglesias pentecostales, cuando danzan, cuando saltan, cuando corren, eso también lo podemos considerar como una oración corporal, como una expresión espiritual corporal, porque al fin y al cabo, dice Jürgen Moltmann, el cuerpo también es templo del Espíritu Santo de Dios. Así como el monte Sinaí temblaba cuando cayó la gloria de Dios, el cuerpo del creyente tiembla cuando siente intensamente la presencia de Dios. Hay dos clases de mensaje en lengua, una alabanza extática dirigida solo a Dios, un mensaje ofrecido a la iglesia. Algunos son para edificarse a sí mismo y otros son para edificar a la iglesia. A los que son para edificar a la iglesia necesitan la interpretación. Y si no hay interpretación, se edifica a sí mismo. Hay los tipos de lenguas que menciona la Biblia, terrenales, que son las xenolalia, idiomas conocidos, la angélica, que alude a 1 Corintios 13:1, lenguas extrañas, que la glosolalia, 1 Corintios 14:4. En una oportunidad contaba un cura que le gustaba ir a las vigilias de las iglesias evangélicas. Él el día domingo hacía la misa y después él se ponía en el campo esto, se ponía la manta, ensillaba su caballo y se iba a las vigilias de las iglesias evangélicas. A él le gustaba ir. Y en una oportunidad, dice él, escuchó a un hermano hablar en latín. Y después terminó la vigilia y dijo, ¿dónde usted aprendió a hablar en latín? Le dijo. Entendí todo muy bien lo que usted dijo. Y lo dijo mejor que yo. Usted habla eh, mejor el latín que yo. Yo no sé hablar latín, le dijo el hermano. Lo que estaba ahí se dio cuenta que lo que estaba haciendo, él que estaba hablando en otras lenguas, él no sabía que estaba hablando en latín. Pero el cura entendió todo lo que dijo. Fue un latín perfecto. Otra hermana en la iglesia de Fresia, eh, del pastor Navarrete, el doctor Jaime debe conocerlo. En un momento alguien se puso a hablar en lenguas también, nadie le entendía por supuesto, pero una gitana ingresó a la iglesia, entró a la iglesia y entendió todo lo que la hermana estaba hablando. Habló en romanés, y ella nunca había hablado en toda su vida el romanés. Y así podemos seguir citando muchos casos, son muchos casos, en griego, en inglés, personas que nunca han hablado en griego, han hablado en inglés. Otra hermana comentaba que, que está estudiando con nosotros en el Instituto Bíblico, a una vigilia,
habían varios hermanos, varias Dorcas, una vigilia, media vigilia de Dorcas. Le dio mucha sed porque estaban adelante y fue al portero, ahí tenía varias botellas de agua. Le pidió una botella de agua al portero, y el portero lo miraba nada más, no le dijo nada. Y después se devolvió la hermana, le fue a conversar con la pastora, le dijo, ¿qué le pasa al hermano? Porque no le fui a pedir agua, no me quiso dar agua. Me miraba nomás, le dijo. Y la pastora le dijo, hermana, usted está hablando en lengua, le dijo. La hermana en su mente estaba hablando en castellano. Ella entendía lo que estaba diciendo en castellano. Pero sin embargo, las personas que estaban conversando con ella no le entendían, porque estaba hablando otro idioma. Así ocurre también, era inconsciente de que estaba hablando en lengua. Pensaba que estaba hablando su propio idioma. 3 días estuvo así, dijo ella. Que la persona no le entendía lo que estaba hablando, pero ella le entendía totalmente, si ella, para ella estaba hablando en castellano. Eso es lo que sucede con este don de las lenguas. Sigamos con el otro. Profesor, una Sí, hermano consulta. Boris. ¿Qué diferencia podríamos dar entre en sanidad y milagro? El milagro puede referirse a cualquier tipo de milagros. Por ejemplo, que se llena el estanque de benzina o el gas, Ah, ya, ya. o busca oró por trabajo y efectivamente hay trabajo, construcción de templos, por ejemplo. Hay recursos para construir un templo donde no había nada. La sanidad se refiere específicamente a la sanidad física, pero es un milagro, por supuesto, todo es un milagro. Ya. Ahí está, ahí vemos, puede estar en juego el don de fe, el don de milagros, el don de sanidades, el discernimiento de espíritu, pueden estar varios dones integrados o relacionados cuando se produce algún milagro. Interpretación de lengua, bueno, más sencillo esto, consiste en dar el significado de lo que dice en otro idioma por medio del Espíritu Santo. El don de lengua más su interpretación equivale a su profecía. Un hermano me contaba que él estaba orando, Señor, dame el don de interpretación de lenguas. Él dice que nunca lo recibió, ese don. Pero en un momento, dijo él, había en la iglesia llegaban gente nueva que venían de otras iglesias, pero en un momento él estaba a la puerta, era diácono, y entendió lo que estaba diciendo el hombre. Nadie más le entendía, pero él entendió. Lo que estaba haciendo era maldecir al pastor, maldecir a la iglesia, maldecir a los hermanos, y le llamó la atención y le dijo, oye, le dijo, ¿y tú qué estás haciendo? Así que lo arrodilló y lo ungió. Nunca más fueron a la iglesia, pero le entendió todo lo que estaba diciendo. Él dice que nunca recibió el don de interpretación de lengua, recibió el don de interpretación de lengua satánica, el discernimiento de espíritu. Ahí está el don de interpretación de lenguas del diablo, y el discernimiento de espíritu entendió que ese hombre estaba maldiciendo al pastor, a la iglesia, a todos los hermanos, a todos los miembros de la congregación. Bueno, ahí tenemos dos dones en ejercicio. El don de lengua más su Hay interpretación que, equivale a la profecía. ¿Sí, hermano Boris? sí, no, igual yo iba a decir, hay que tener cuidado con esto de la lengua, porque muchas veces uno se levanta un hermano, como en el ejemplo que dio usted, porque se levanta un hermano a hablar en lengua y no está dando mensaje de parte de Dios, pues, sino de parte de Satanás o espíritu inmundo. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, eso es clave porque uno piensa que está hablando de parte de Dios y en realidad no es así. Exacto, correcto. Por eso se requiere el ejercicio de todos los dones del Espíritu Santo en la iglesia. No se requiere solamente uno: discernimiento de espíritu, interpretación de lengua, don de lengua, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, milagro, de sanidades. Todos esos dones deben estar en ejercicio en la iglesia. Y debemos orar también con la finalidad
¿Qué dice? ¿Qué dice mi pastor Jaime? Me escribió aquí a mi WhatsApp. Ah, me envió un mensaje de Facebook, aún de un milagro, dice mi pastor Jaime. Oye, ahí lo vamos a ver después. Ya, ahí estamos entonces. Bueno, estaba hablando de que hay que orar por los dones espirituales en la iglesia, hermanos, para que estos dones estén permanentes en la iglesia, sean frecuentes, sean constantes, se activen, se cultiven también en nuestras congregaciones. No hay que sofocarlo, no hay que apagarlo, hay que fomentarlo, cultivarlo, enseñarlo, para, porque son para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Esa es la finalidad de los dones espirituales. La otra parte de... Bueno, ya había hablado del ministerio quíntuple, ministerio múltiple, ¿cierto? ¿Se entendió a qué quería referirme con eso, con ese término? También otro de los debates actuales, el ministerio gobierno, el ministerio en el neopentecostalismo, interpretan el ministerio quíntuple, lo ven como gobierno. El cesacionismo y el continuismo. ¿Qué dice el cesacionismo? Los dones extraordinarios fueron temporales, fueron retirados después del siglo I. El continuismo dice, Dios no quitó ninguno de estos dones en ningún tiempo y que son tan válidos y tan necesarios hoy como lo fueron en el siglo I. Un autor que es Millar Erickson dice, la falta de certeza histórica, mire lo que él señala, porque el sacionismo emplea mucho argumento, dice, los dones espirituales no se cultivaron en todos los tiempos, pero dice él, la falta de certeza histórica no es un problema, porque incluso si la historia probase que el don de lenguas ya ha cesado, no existe nada que impida a Dios restablecerlo. No hay pruebas concluyentes de que tales dones no son para hoy y que no se puedan dar en la actualidad. No se puede asegurar de forma categórica que la glosolalia sea falsa. De hecho, puede resultar sumamente peligroso indicar que la glosolalia sea falsa, según las advertencias de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuir fenómenos específicos a una actividad demoníaca es muy peligroso. El cesacionismo, el argumento que emplea es que cuando venga lo perfecto, entonces las lenguas cesarán, las profecías cesarán. Se basan en la Reina Valera de 1960. 1 Corintios 13:8. 1 Corintios, capítulo 13, en el verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es el texto bíblico que utilizan los cesacionistas para indicar que los dones espirituales ya han cesado. Después, ¿qué más dice el texto bíblico? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero lo mayor de ellos es el amor. Bueno, eso es el texto bíblico del cual se basan los cesacionistas. El argumento es cuando venga lo perfecto. ¿A qué se refiere cuando venga lo perfecto? En 1 Corintios 13:8. Se refiere al canon del Nuevo Testamento. Ellos señalan que los dones espirituales tenían la finalidad de confirmar, autenticar el mensaje de los apóstoles. Pero cuando el Nuevo Testamento ya se completó, ahora para autenticar, confirmar el mensaje
de los predicadores cristianos, de manera objetiva, ya no son necesarios los dones espirituales, porque ya hay un elemento objetivo que es la Biblia. Por lo tanto, ya no hay necesidad de los dones espirituales. Es el argumento que emplea. Lo perfecto se refiere al Nuevo Testamento. Mm. Profesor, Sí, hermano con Boris. esto de lo perfecto, yo tengo una duda con esto de lo perfecto. Ellos se refieren, cuando dicen, cuando termine Nuevo Testamento, se refieren al periodo al último libro que se terminó de escribir, Exacto. o se refieren cuando terminó el canon, cuando se cerró el canon del Nuevo Testamento. ¿A qué se refieren? Bueno, cuando se cerró el canon del Nuevo Testamento, se refiere al último libro de la Biblia en escribirse, que fue Apocalipsis. Y después ya no hay más libros del Nuevo Testamento en escribirse. O sea, cuando se terminaron de escribir, o sea, porque una cosa es cuando se terminaron de escribir y la otra cosa es cuando la iglesia cerró el canon, o sea, cuando a través de los concilios, a través de los siglos, eh, Muy bien. Ahí hay un problema, esa es mi duda. hay un problema conceptual ahí. Ya, El, el canon nace formado. Eso es. El canon nace formado. La iglesia lo reconoce. Los concilios, los concilios ratifican lo que la iglesia reconoció. Eso es. Eso es. Con respecto al canon. ya. El Y de registro esto usted, divinamente, se refiere el canon, el registro de los libros divinamente inspirados. ya. Y los escritores, cuando escribieron el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan, Lucas, cuando estaban escribiendo, ¿ellos sabían que estaban escribiendo palabra de Dios inspirada o no lo Exactamente. sabían? Sí, lo sabía. Lo Lo sabía. sabían. El apóstol Pablo Ya, dice, esto no lo digo yo, sino que esto lo dice el Señor. Y después hace la diferencia, y esto no lo dice el Señor, sino que lo digo yo. También Pablo dice, este libro que yo envío, léanse en todas las otras iglesias. Y también le dice, vean que yo mismo tengo el Espíritu de Dios y lo que estoy escribiendo es de parte de Dios. Cuando Juan escribe, Dios le dice que escriba. Y hay una bienaventuranza para que, bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía. Juan dice, y el que quita algo de este libro de profecía, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Y si alguien le añadiere, Dios le traerá las maldiciones que están en estos libros. Sabían que escribían inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Lo tenían claro, por lo menos de acuerdo a esos versículos bíblicos. Había una conciencia de lo que escribían era inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ya. Pero en resumen, cuando los cesacionistas dicen que lo perfecto es cuando se terminó de escribir el último libro, en este caso de Apocalipsis. Así es. Mm, No se refiere cuando la iglesia reconoce el canon, ya, sino cuando se completó el canon, ya, cuando se terminó de escribir el último libro que iba a incorporar el canon sagrado. ya. O sea, los apóstoles sabían ya de antemano cuáles eran los libros canónicos del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro lo sabe. Cuando el apóstol Pedro dice, los inconstantes tuercen las sagradas escrituras, dice, tuercen las sagradas escrituras, tuercen, tergiversan lo que dice el apóstol Pablo en sus escritos, del mismo modo como lo hacen con las otras escrituras. Ahí está el apóstol Pablo diciendo que los escritos del apóstol Pablo, que son cosas difíciles de entender, y los cuales los inconstantes los tuercen, lo pone al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Eso es lo que lo dice. Es decir, saben y reconocen que los escritos
son inspirados por el Espíritu Santo. Lo sabe y lo menciona en ese libro. No sé si los otros, por ejemplo, Mateo, cuando lee los otros, no lo sé, pero el caso más claro, explícito, es de Pedro cuando cita los escritos del apóstol Pablo. Lo cita como las demás escrituras, lo pone al mismo nivel de las otras escrituras. ¿Y cuáles son los problemas del cesacionismo? ¿Cuáles son las debilidades que tiene el cesacionismo? Una debilidad del cesacionismo es que lo perfecto, ¿a qué se refiere lo perfecto? ¿Se refiere al canon sagrado o se refiere a la consumación de todos los tiempos cuando se produzca la glorificación de los creyentes? ¿A qué se refiere específicamente cuando venga lo perfecto? ¿Es un contexto relacionado con la Biblia o es un contexto escatológico? Esa es la pregunta que queda. La otra pregunta es, los dones espirituales. ¿Cuál es la finalidad de los dones espirituales? ¿Es para confirmar, autenticar el mensaje de los apóstoles? ¿O tienen la finalidad los dones espirituales de indicar que ya el creyente o todos los creyentes, la iglesia, ya se encuentran en los tiempos escatológicos? Los tiempos escatológicos es la era del Espíritu de Dios, donde ya no hay enfermedad, donde ya se ha producido la resurrección de los muertos, donde ya los demonios han sido expulsados, donde los ciegos ven, los sordos escuchan, los paralíticos son restaurados, los muertos son resucitados, donde la lengua del mudo habla, donde ya se están hablando la lengua de los ángeles, donde ya hay un idioma en el cual todos son parte, la era del Espíritu de Dios. Es para indicar de que ya estamos en el reino de Dios y no hay que esperarlo. Me parece mucho que los dones espirituales tienen esa finalidad de confirmar de que ya estamos en el reino de Dios y de que ya efectivamente nos encontramos en los tiempos escatológicos. Y a eso se refiere cuando el libro de Hebreo dice, han participado de los poderes del siglo venidero, aquellos que han cometido el pecado de la apostasía. Han, han participado de los poderes del siglo venidero. ¿A qué se refiere el libro de Hebreo cuando dice de los siglos venideros? A los dones espirituales, porque ellos fueron dotados y hubo manifestación espiritual en la iglesia de los hebreos. Es decir, los dones espirituales son los poderes del siglo venidero, los tiempos escatológicos del reino de Dios. Esos son la finalidad de los dones espirituales. Si alguien se ora por un enfermo y se sana, es para indicar que ya nos encontramos en los tiempos escatológicos. Pero si no se sana, es para indicar que hay una tensión todavía en los tiempos escatológicos donde el ya, pero no todavía, no se ha consumado todavía. El otro problema el otro defecto que tienen los cesacionistas es los dones espirituales. No son para autenticar el mensaje de los apóstoles solamente. Los dones espirituales son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Las lenguas edifican al creyente. Si se interpretan, edifican a la iglesia. Son para edificar el cuerpo de Cristo. No son para autenticar el mensaje de los apóstoles. Y la iglesia, mientras se encuentra aquí en la tierra, en un estado esperando la resurrección y la glorificación, constantemente hasta que Cristo venga, necesita estarse perfeccionando y edificándose. Por lo tanto, los dones requiere necesariamente de la vigencia de los dones. Es el otro problema que tiene el cesacionismo. Son varios problemas que tiene el cesacionismo. El otro problema del cesacionismo es que
es restringido, es una postura teológica restringida y limitada en la historia de la Iglesia cristiana, restringida a un sector geográfico del mundo cristiano y limitado en cuanto a una época histórica, porque los dones espirituales se han cultivado en todo el mundo cristiano, iglesias ortodoxas, católicas romanas, iglesias protestantes, evangélicas. Solo un grupo selecto de personas en un tiempo determinado indicaron que los dones no están vigentes y han cesado, y no se cultivan, no se practican. Pero en todas las otras iglesias, en todas las otras zonas geográficas se ha practicado. Es el otro problema histórico. Otro problema que tiene el Son minoría sensacionismo, ellos. una minoría racionalista. Son Ya. racionalistas que no Los creen. reformadores que querían, Los reformadores no hicieron, no hablaron acerca de este tema de los dones espirituales, porque ya, este fenómeno lo ya. popularizó los pentecostales. Pero hubieron, en la época antes del pentecostalismo, hubieron sin embargo lenguas, profecías, milagros, sanidad de la época de John Wesley, del siglo XVIII, por ejemplo. Ya habían estos fenómenos extraordinarios, pero los reformadores, el énfasis de ellos fue más bien afinar el dogma. Ellos fueron más dogmáticos. Ese fue no enfatizar lo demás. Fueron muy dogmáticos. Primero había que salir del catolicismo romano, definir bien la doctrina y el dogma. Ah, ya, El énfasis de ya, ellos fue claro, otro. Después claro. hubieron movimientos evangélicos para solucionar los problemas de la reforma, y después vinieron los pentecostales para solucionar los problemas de las iglesias evangélicas. Así fue, así ha evolucionado. Y el otro problema que tiene el cesacionismo es la experiencia. Ya dimos los argumentos bíblicos, ahora la experiencia. ¿Cómo explicar la experiencia actual? ¿Cómo explicarla? ¿Cómo explicar qué ocurrió con ese hermano que estaba hablando en latín, que estaba hablando en romanés, en griego, en inglés, y que nunca había aprendido ese idioma? ¿Cómo se explica eso? En el caso de el que está hablando en romanés, era para incentivarlo a volver a los caminos del Señor. En el otro caso del que estaba hablando en griego, era para que la hermana abandonara al amante con el cual andaba acá en Chile y volviera con su verdadero esposo que estaba allá en Grecia. Ese era el mensaje. Era un mensaje satánico ese. Era un mensaje de restauración. El Satanás no va a hacer eso. Y luego cuando estaba hablando en inglés, él no entendía, nunca había aprendido el inglés, pero lo hablaba perfecto. El inglés que andaba ahí escuchando en la feria Pinto en Temuco, estaba predicando el evangelio, entendió muy bien la predicación evangélica. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo se explica? Sí, mi Me pastor ocurrió, Jaime. hermano, cuando estaba en Coyhaique, en la iglesia de Ferrano, llegó el hermano Dean Geran, que fue un ex mormón norteamericano. Y él fue a hacer un evento allá y justo el día sábado llegó una hermana de la iglesia Alianza, una hermana tampoco metodista pentecostal. Y, el Señor la toma a ella y le entrega un mensaje en profecía en inglés. Y ella nunca había hablado en inglés. Después el hermano Dean Geran interpreta para que nosotros entendamos lo que el hermana dijo. Pero nos dijo toda la profecía, porque es una parte nomás que le correspondía para que sepamos. Correcto. El resto fue para él. Pero la hermana habló una profecía en inglés. Impresionante, ¿eh? Sí, Claro. ¿Cómo se explica eso? Si las claro. lenguas cesaron, ¿cómo se explica? Las sanidades, ¿cómo se explica que al hermano le haya salido una pierna, la mitad de la otra pierna que le faltaba? ¿Cómo se explica eso? Los dones de cáncer, la sanidad de cáncer, Cáncer, que es muy los común. ciegos que han visto, los paralíticos que se han levantado, ¿cómo se explican todos esos milagros? La profecía, cuando
un hermano no podía tener hijos porque era estéril la esposa, y el Señor en profecía le dijo: el Señor te bendecirá el próximo año, será doble la bendición. Y no podía tener hijos. En el sábado yo tuve un caso de una hermana que estaba en la iglesia con su esposo, no podía tener hijos. Ya. Después tuvo tres hijos más. Dios Impresionante, ¿eh? abrió su matriz y Dios le dio hijos. ¿Qué le parece? ¿Cómo explicar esos Oramos por milagros? ella, oramos, la ungimos y Dios obró en misericordia y le dio 3 hijos. Impresionante. ¿Cómo explicar esa experiencia? Claro, porque o sea, ellos mostraban médicamente que ellas no podían tener hijos. Impresionante. Acá Claro, igual, acá en Puerto Montt habían, igual, habían documentos de evidencia que no podían tener hijos. correcto. Claro, ¿Cómo se explica aquello? No hay cómo explicarlo. Es ¿cierto? decir, es una postura teológica del cesacionismo, es antihistórica, antisobrenatural, antibíblica, Gente realista. con una precariedad teológica, un empobrecimiento increíble, impresionante. Mm. Eh, es una tragedia el cesacionismo. Mm. Es realmente no darle Lo mismo que libertad al Espíritu podríamos Santo de explicar Dios. podríamos explicar lo que hizo Ananías con Saulo. Cuando el Señor le habla a Ananías, anda a la calle a la derecha porque allí está fulano, anda y pon las manos, porque Exacto. instrumento escogido me es este. Entonces, ¿qué sabía el otro dónde estaba? Pero Dios sabía y sabía bien dónde Pablo estaba. Entonces, son cosas tremendas, maravillosas que solamente Dios hace. Y le voy a Exacto. contar sobre esto, que una vez, cuando yo estaba recién llegado, en el mes de septiembre del 98, llegué en abril del 98 y en septiembre del 98, Dios le habló a un hermano misionero, estaba en el aeropuerto en Santiago, y el Señor le dijo: bájate, toma el avión a Puerto Montt, anda, chao, en la calle Progreso, está jurando y tal, anda y llévale un mensaje. Y todo lo que hermano me dijo se cumplió. Wow, tremendo, ¿eh? A, Tremendo. a Leonel Castillo yo nunca jamás lo había visto en mi vida. Ya. Yo no lo conocía a él. Tremendo, ¿eh? Qué ¿Cómo explicamos maravillosamente eso? se mueve el Señor. Claro, son cosas que pasan, experiencias maravillosas, gloriosas que uno nunca más olvida. Exactamente. Es ¿No? el problema de los cesacionistas, ¿eh? Se Claro. pierden y renuncian y desprecian las obras maravillosas del Espíritu Santo de Dios. Aman más al dogma que la interpretación errada y postura teológica de la denominación o de estos grupos cesacionistas.